Qué bueno, qué bueno. ¿Está listo para recibir la palabra? Pues vamos a ella. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 38. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 38. La gloria de Dios en la resurrección. Dice la palabra de Dios: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Bueno, en esta porción bíblica, algo larga que leímos en este momento, se encuentran varios elementos que tienen que ver con la enfermedad y con la sanidad. Ahí vemos varios de estos elementos juntos. Yo enumeré por lo menos 6. Número 1, que las personas más cercanas a Jesús también se enferman. Número 2, a veces oramos por sanidad y el Señor no nos responde de forma inmediata. Número 3, los cristianos también nos morimos. Para nosotros, por cierto, la muerte es ganancia. ¿Por qué? Porque no solo al morir sanaremos eternamente, ya no nos enfermaremos más, sino que vamos a estar en la presencia de nuestro Señor. ¿No te parece eso maravilloso? Número 4, los cristianos también nos entristecemos cuando otro ser querido enferma o cuando un ser querido fallece. Número 5, Dios siempre nos enseña algo. En la enfermedad, en los milagros, el Señor siempre nos enseña algo. Y número 6, la respuesta del Señor es mucho mejor de lo que nosotros podemos esperar. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, este evento que leímos se desarrolla ya casi al final del ministerio terrenal del Señor Jesús. Y a pesar de que es algo impresionante, imagínate la resurrección de un muerto, a pesar de que es impresionante, pues solo lo encontramos en el Evangelio según San Juan. El evento se desarrolla o ocurre en Betania. Betania significa casa de pobres. Y se cree que este pueblo era una escala importante para los peregrinos que iban hacia Jerusalén. Los que iban hacia allá se tenían que detener allí sí o sí. Es como uno de esos Pemex o Oxxos que están a mitad de camino entre un pueblo y otro, y todos tienen que parar allí. Algo así era Betania. Y aunque era un pueblo pequeño, era un pueblo especial para el Señor Jesús. El Señor Jesús no es de aquellos que hacen distinciones y favorecen únicamente a los que tienen más recursos o a los que tienen más estudios. No, por cierto, al Señor pareciera como que le interesan más los que son pobres, los que son vulnerables, las viudas. Y bueno, esa no era la excepción. Betania era un lugar pobre, una ciudad pobre. En aquel lugar, en Betania, el Señor Jesús tenía 3 amigos, los cuales eran hermanos entre ellos. Era Marta, María, la que luego ungió al Señor con perfume y le enjugó sus pies con sus cabellos, y también Lázaro. Eran estos 3 hermanos. Estos 3 hermanos eran personas muy importantes, eran personas, digamos, especiales para el Señor Jesús. En Juan 11, versículo 5, el apóstol Juan nos dice esto que yo te acabo de mencionar. Dice Juan 11:5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Bueno, aquí estamos hablando de un amor que Jesús tenía para con 3 personas en particular. Y está clarísimo también que el Señor Jesús amó a todo el mundo. ¿Cuántos saben eso? Dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y Jesús demostró su amor dando su vida. Él ama a todo el mundo. Incluso el Señor Jesús ama a sus enemigos. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Digo eso porque hay algunos que dicen que el Señor ama a unos sí y a otros no. Pero eso sería incongruente, ¿no? Porque Él nos mandó a amar a nuestros enemigos. Y si Dios no amara a sus enemigos, sino solo a algunos, pues sería un poco incongruente, ¿no? Pero no, la palabra de Dios nos enseña que amemos a nuestros enemigos porque el Señor ama a sus enemigos. Y aunque Él nos manda a esto, también vemos que hay personas que son especiales
para nosotros, por lo menos, tenemos personas especiales. Y según la palabra, hay personas con las que nosotros construimos un vínculo especial. ¿Tienes tú amigos por aquí? ¿Amigos? Los amigos escogen. La familia no, pero los amigos tú los puedes elegir. En el Salmo 119, versículo 63, vemos una guía acerca de cómo encontrar amigos, acerca de cómo buscar a nuestros amigos. ¿Cuántos quieren aprender eso? Dice el Salmo 119, 63, soy amigo de todo el que te teme, de todo el que obedece tus mandamientos. Ahí está la guía para escoger amigos. No me parece muy buena idea el decir, mis mejores amigos son los del mundo. Bueno, puedes tener conocidos, puedes tener afinidades en algunas cosas, pero la palabra de Dios nos dice que hay que ser amigos de los que temen a Dios. Hay que ser amigos de los que obedecen los mandamientos. Si tú ves a un buen cristiano, a un cristiano santo, a un cristiano piadoso, bueno, ese te conviene que seas amigo de él, que le busques, que puedas intimar un poco más con esa persona. Porque el estándar de amistad no tiene que ver con cosas superficiales. No, pues esta persona me puede dar un trabajo, o me puede hacer un trabajo y cobrarme más barato, o de pronto somos del mismo pueblo, somos de la misma clase social, etcétera. No. Tiene que ver con conocer la voluntad del Padre. Y el Señor Jesús dijo en Juan 15, versículo 15, ya no les llamaré más siervos, porque el siervo, el esclavo, no sabe lo que hace su Señor. Ahora, les dijo Jesús a sus discípulos, les llamaré amigos, porque ustedes conocen la voluntad de mi Padre. Y esto es algo que podemos ver en cuanto a la amistad, porque estoy diciendo que esos tres personajes, Marta, María y Lázaro, eran personas especiales, amigos de Jesús. Sin embargo, a pesar de que estos tres eran amados por Jesús, eso no impidió que algo inesperado ocurriera. ¿Por qué? Porque la enfermedad no es algo que nosotros esperemos, ¿verdad? No es algo que lo tengamos en nuestra agenda. Ay, este mes, ¿cómo me gustaría enfermarme del estómago? Como que no es, alguien en sus 5 sentidos no diría eso, ¿no? Es algo inesperado cuando nos llega la enfermedad. Pero eso ocurrió con Lázaro, el amigo de Jesús. Juan 11, versículo 1, leamos lo que ocurrió. Estamos viendo que los amigos de Jesús también enferman. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Bueno, el evangelista no nos dice cuál era la enfermedad de Lázaro. No nos dice si era algún tipo de enfermedad en la piel, lepra o algo. El punto es que estaba enfermo y era algo imprevisto, así como muchas de las enfermedades en el tiempo del Señor Jesús. Muchas de ellas pues se complicaban por la falta de higiene. No tenían ellos la higiene que nosotros tenemos el día de hoy, y muchos se enfermaban de algo que hoy pudiera ser mínimo y muy sencillo, y de eso muchos morían. Es necesario que entendamos que hay varias causas por las que una persona puede enfermar, porque estamos viendo aquí a Lázaro, un hombre que era amigo de Jesús, seguramente buscaba hacer la voluntad de Dios, pero enfermó. Y como decía, es necesario que entendamos que pueden haber diversas causas por las que una persona puede enfermar. Mira, una de las que menos se mencionan, la más popular entre la cristiandad, ¿cuál es? No, pues el diablo, ¿verdad? Esa persona está enfermo porque el espíritu de dolor de panza le agarró, ¿no? Espíritu de retortijón, y ya lo andan echando fuera. Esa es como la más popular, ¿no? Y aunque ciertamente Satanás puede causar enfermedades en los creyentes, y a lo mejor tú dices, ay, ¿cómo? Bueno, sí, pues tenemos a Job, que fue delante de Dios tratando de probar, ¿verdad?, la fe de Job, y Dios le dio permiso a Satanás de que le hiciera cierto daño a Job. Y uno de esos daños que sufrió Job fue la enfermedad física. Pero una de las que decía, de las que no pensamos mucho, no consideramos mucho, es porque nos descuidamos y porque tenemos malos hábitos. Muchas enfermedades que nosotros podemos llegar a tener es por nuestro descuido, es porque no cuidamos el templo del Espíritu. ¿Sí sabía que dice eso la palabra? Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y no voy a hacer el chiste que dicen que parece catedral, no, eso no lo voy a decir, ¿verdad? Ay, perdón, ya lo dije. Pero debemos de cuidar el templo del Espíritu, nuestro cuerpo, el cuerpo que el Señor nos dio. ¿Cómo lo cuidamos? Durmiendo bien, alimentándonos bien, moviéndonos un poco, pues teniendo cuidado de él. La palabra dice, nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida.
da por hecho la palabra. Sin embargo, hoy vemos como que, pues sí, hay muchos que no sustentan bien su cuerpo, lo maltratan. Y esa puede ser una causa porque una persona se enferme. ¿Y te fijas cómo ahí no tiene nada que ver el diablo? Cada uno decide cuidar o no cuidar su cuerpo. Pero puede ser también la enfermedad por pecado. Puede ser la enfermedad por disciplina del Señor, y eso lo vemos en la primera epístola a los Corintios, cuando está hablando de la cena del Señor, y menciona el apóstol Pablo que por no discernir el cuerpo de Cristo, algunos estaban allí en Corinto debilitados, otros estaban enfermos y otros habían muerto antes de tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué enfermaron algunos? Por no discernir el cuerpo del Señor, por tomar la cena del Señor indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo. Pero la enfermedad puede llegar también a uno que se cuida, a uno que hace ejercicio, que se alimenta bien, que tiene buenos hábitos, a una persona que no está en pecado, que discierne el cuerpo de Cristo. Una persona así también puede enfermar. Incluso uno que anda bien con Dios, así como Job, puede enfermar. Es lo que vemos. O sea, no debemos de solamente apegarnos a una causa, sino pueden haber diversas causas y todos estamos incluidos ahí. Si cualquier persona toma su Biblia y la lee, va a ver que el Señor Jesús sanó a muchas personas. En nuestra congregación nos dedicamos a desarrollar una serie, todas las sanidades físicas del Señor Jesús en los evangelios. Nos llevó muchísimos temas y nos fuimos uno por uno viendo la causa, el por qué el Señor Jesús sanó. ¿Y sabes por qué el Señor Jesús sanó? ¿Saben por qué? Porque Él es misericordioso, porque Él es bondadoso. Y lo fuimos viendo en esta serie, y decía que si vemos nuestra Biblia vamos a ver que el Señor sanó a muchas personas. Y encontramos en la Biblia, si alguien la toma, va a encontrar que algunas personas fueron sanadas incluso sin que nadie se lo pidiera al Señor Jesús. Personas sanadas sin que nadie orara por ellos, sin siquiera el mismo enfermo pedirle al Señor que le sanara. Y tenemos el caso del hidrópico, allí en Lucas 14, 1 al 6. Él simplemente estaba en una reunión a la que acudió el Señor Jesús y sin que nadie se lo pidiera, ni siquiera él mismo, el Señor Jesús le sanó. Bueno, una persona que toma su Biblia y le empieza a leer, no va a encontrar ningún motivo en la misma Biblia para pensar que el Señor Jesús hoy ya no sana. Sin embargo, para algunos es así. Para algunos, el día de hoy el Señor Jesús ya no sana. ¿Por qué? Pues dicen algunos, porque como el Señor Jesús ya no está entre nosotros, entonces pues ya no hay sanidades milagrosas. Esas las hizo, dicen algunos, el Señor Jesús mientras que estuvo en esta tierra, pero una vez que el Señor Jesús se fue, se acabaron las sanidades físicas, se acabaron los milagros. Y según otras restricciones que ellos le imponen a la Biblia, es imposible que los discípulos de Cristo podamos hacer lo mismo que el Señor hizo. No sé si me está siguiendo. Algunos de estos personajes, que son incluso hasta maestros de la Biblia, pues estoy seguro, sin lugar a dudas, que también se enferman. O sea, los que dicen, Jesús ya no sana el día de hoy, porque ya no está entre nosotros. Jesús ya no usa a los cristianos para sanar a otros cristianos en su nombre. Bueno, esos que dicen eso, seguramente también se enferman. Entonces, ¿qué hacen ellos cuando se enferman? Van al doctor, ¿verdad? Acuden al médico y tienen fe en que el medicamento, el tratamiento que el médico les dé, va a funcionar. Pero la palabra de Dios, que es nuestra regla de fe, nuestra regla de conducta, nos dice qué hacer. Vamos a Santiago 5, versículo 14. Santiago 5, 14. No voy a repetir lo que dijo tal o cual predicador, lo que dijo el teólogo quién sabe cuál. No voy a tomar como base los abusos, los excesos que hay en ciertos movimientos cristianos. Voy a ir a la palabra de Dios y ella nos va a decir qué hacer cuando estemos enfermos. Dice Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Pudiera preguntar aquí, ¿está alguno enfermo entre nosotros? ¿No? ¿Todos están sanos? Gloria a Dios. A ver, pregunto de nuevo, porque lo estaba buscando. ¿Está alguno enfermo entre nosotros? Hay varios, mira. Wow, ahora sí ya se levantaron más manos. Bueno, esto es lo que dice la palabra. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, ¿qué pasará? Sanará al enfermo. Ahora, este versículo no quiere decir que
no vamos a acudir al médico. No quiere decir que no vamos a tomar algún medicamento o algún tratamiento para curarnos. Eso sería ir incluso en contra de la misma palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, por ejemplo, en ella vemos que Pablo le dice a Timoteo: oye, Timoteo, te enfermas mucho del estómago, brother. ¿Sabes qué? Mejor ya no tomes agua. Mejor usa de un poco de vino por tu estómago, por tus múltiples enfermedades. Y allí vemos a Pablo, que oraba también por los enfermos, que también era usado por Dios para que los enfermos fueran sanados, diciéndole a Timoteo que usara del medicamento, digamos, que había disponible en ese tiempo. El punto es que los creyentes debemos de ir al Señor en oración cuando estamos enfermos. Esa debe ser nuestra primera opción, ir al Señor en oración cuando estamos enfermos. Dice la palabra Filipenses 4:6, sean conocidas vuestras peticiones delante de Él en toda oración y ruego con acción de gracias. Que Él sea tu primera opción, mi hermano, mi hermana, cuando enfermas. A veces nuestra primera opción es el Tylenol o la aspirina, qué sé yo. Está bien, tómatela, pero no sin antes haberle dicho al Señor: Señor, te pido que me sanes. No sin antes haber confiado en su poder sanador. Y eso fue lo que hicieron Marta y María. Juan 11:3. Lázaro estaba enfermo. Dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y me encanta este énfasis porque es como que le están mandando a decir al Señor Jesús: Señor Jesús, ¿tú amas a Lázaro? ¿Qué crees? Está enfermo. Y ellas asumían que ese amor que Jesús le tenía a Lázaro y Lázaro a Jesús iba a hacer que Jesús viniera rápidamente para sanarle a él, o simplemente decir la palabra y que Lázaro pudiera sanar. Y ellas están haciendo su petición conocida ante Jesús. Y esto es algo que nosotros debemos de hacer también, pero además estar seguros de que el Señor conoce nuestra situación. Todos los que levantaron su mano, Dios conoce su situación. Él también escucha nuestra oración. Es lo que dice el versículo 4. Oyéndolo Jesús. Pero si vamos rápidamente al medicamento como primera opción, pues ¿cómo nos va a oír Jesús? Debemos de hacer conocidas nuestras peticiones. Dice: oyéndolo Jesús. Y es que no debemos dudar ni por un instante que el Señor nos está oyendo. Que Él nos oye cuando le presentamos alguna necesidad. Él nos oye cuando le hacemos peticiones y ruegos. Pero tampoco olvidemos que Dios tiene un propósito. Diga: Dios tiene un propósito. Continuemos leyendo. Dijo: esta enfermedad no es para, subraya ese para, muerte, sino, otra vez, para la gloria de Dios, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Allí está Lázaro enfermo y dice la palabra que el Señor amaba a Lázaro, aún estando enfermo, y permitiendo que esta enfermedad continuara. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un propósito. Leímos ahí que el propósito no era para muerte, que el propósito era para la gloria de Dios y para que el Señor Jesús fuera glorificado por ella. Y es que todo lo que el Señor permite, mis hermanos, aún la enfermedad, aún la complicación de una enfermedad, aún cuando le pedimos que el Señor nos sane y no somos sanados inmediatamente, todo tiene un propósito. ¿Y sabes cuál es ese propósito? El propósito es que Él se vea más grande en nuestras vidas. Ese es el propósito del Señor. Que cuando nos sanamos, que nosotros engrandezcamos al Señor aún en nuestra enfermedad. Que cuando sanamos, le engrandezcamos también con nuestra sanidad. Romanos 8:28, tú lo conoces de memoria. Y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que a su propósito son llamados. De manera que lo que nos sucede debemos de verlo como una oportunidad para que la obra del Señor se vea en nuestras vidas. Si mi vida va todo bien, todo normal, seguramente Dios tiene un propósito, pero cuando se sale del camino el asunto, cuando se sale de control el asunto y ocurre una situación, por ejemplo una enfermedad, debemos de ver esto como una oportunidad para que la obra del Señor se vea en nuestras vidas. ¿Cómo puedo yo mostrar a Cristo en esta situación complicada? ¿Y cómo puedo aprender yo del Señor? Porque Él siempre quiere enseñarnos algo. Él quiere que desarrollemos su carácter. Y cuando eso ocurre, cuando nosotros desarrollamos el carácter de Cristo, el Señor es glorificado. ¿Cuántos dicen amén?
Así que Marta y María ya le habían informado a Jesús de la situación de Lázaro. Le dijeron: Lázaro está enfermo, el que amas está enfermo. Y ellas conocían el poder de Jesús. Eso no nos queda duda. Ellas sabían que el Señor Jesús, allí donde Él estaba, no estaba en Betania, allí donde Él estaba, Él podía decir la palabra e instantáneamente Lázaro podía haber sido sanado, así como el siervo del centurión que aparece en Lucas 7. Sin embargo, no fue así, no sanó. Dice Juan 11:6, cuando oyó pues que estaba enfermo, en vez de ir, ¿sabes qué hizo? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ahí se quedó el Señor Jesús. Y obviamente el tiempo era apremiante, la enfermedad continuaba. Y es que cuando nosotros vemos esto, decimos: híjole, ¿cómo no responde el Señor cuando yo se lo pido? Hay veces que se hacen llamados para orar por los enfermos y se ora por alguien y algunos buscamos, ¿no?, ver la respuesta de Dios inmediatamente. Es lo que queremos, por eso oramos por la persona. Y la persona no se sana. Hace no mucho tiempo llevaron a nuestra congregación a una persona invidente y esa persona tenía fe en que el Señor le podía sanar. Y yo también tengo fe en que el Señor le puede abrir los ojos, así como lo hizo cuando caminó entre nosotros y como lo ha seguido haciendo. Así que oramos por esta persona invidente. ¿Y qué cree? No se sanó. Pensó que iba a decir que se sanó, ¿verdad? No se sanó. Pero ¿sabe qué? No vamos a dejar de insistir. Y cuando vemos que hay una oración que hacemos y esa oración no es respondida inmediatamente, como que nos agüitamos, como que nos entristecemos. Y a veces como que eso golpea nuestro orgullo. Mira, oré por la persona y no se sanó. Van a pensar que no estoy ungido. El pastor no está ungido porque oró por una persona y no se sanó. Eso, mis hermanos, es quitar la vista de Jesús para ponerlo en mi reputación. Y no debe ser así. Si yo oré con fe por la persona tenía fe y no se sanó, es porque el Señor no quería todavía sanarle. Así de simple. Y hay personas, las que decía, que rechazan las sanidades divinas a través de los creyentes, y cuando oramos por alguien y ese alguien no se sana, comienzan a burlarse, comienzan a decir: ya ves, eso de las sanidades hoy no existe. Bueno, aquí en la Biblia estamos viendo a 2 mujeres que eran especiales para el Señor Jesús, que le presentan su petición al Señor, pero el Señor no les responde de inmediato. Señor, el que amas está enfermo. Y el Señor se queda 2 días más y el enfermo sigue enfermo. Es lo que estamos viendo, mis hermanos. Así que si oramos por alguien y ese alguien no es sanado instantáneamente, o si oran por ti y no eres sanado en ese momento, no te desanimes. Sigue insistiendo. Oren por mí, todavía no me sano. O si ves al enfermo y ves que no se sana, sigue orando por él. La realidad es que el Señor está obrando. Aun cuando nosotros oramos y no vemos la respuesta, el Señor ya está trabajando. El Señor ya está obrando. Y lo hace usando diversas circunstancias. Lo hace usando a sus hijos, usando muchas otras cosas. A la iglesia, por ejemplo. Versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ¿ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Ellos le están hablando a Jesús de lo siguiente, para que lo entendamos mejor. Están esas 2 hermanas con una petición. Su hermano está enfermo y está en Betania. Ellos están en otro lado, y si ellos se trasladaban hacia Betania, corrían peligro, porque algunos procuraban matar a Jesús. Por eso los discípulos, siendo muy prudentes o cobardes, no sé cómo llamarle, le dicen: Señor, pues hay peligro si vamos para allá. Hay peligro. Y el Señor les dice, miren, en otras palabras: la hora de mi muerte no ha llegado, así que yo voy a continuar iluminando. Yo no ando de noche, yo vengo a iluminar, a hacer bien a los hombres, y no importan los peligros que puedan haber. Y hoy podemos decir lo mismo en cuanto a sanidades, en cuanto a todo esto. Va a venir la hora en la que el Señor va a volver. Lo cantábamos hace un momento, ¿verdad? Estamos celebrando que Él resucitó, y esto implica que Él va a volver
ascendió a los cielos y volverá por nosotros. Y va a venir la hora cuando Él vuelva, cuando ya no vamos a necesitar ni los congresos, ni las predicaciones, ni el instituto bíblico, ni las lenguas, ni las sanidades, absolutamente nada de eso lo vamos a necesitar cuando el Señor vuelva, porque estaremos con Él. Pero la hora no ha llegado, a la hora de su venida todavía no ha llegado, todavía no vuelve el Señor. Así que, ¿qué haremos nosotros mientras tanto? Mientras tanto, vamos a seguir iluminando, vamos a seguir haciendo la obra del Señor, haciendo lo que Él hizo, haciendo bien a los hombres, y sabemos que Él lo hará a través de nosotros, seguirá sanando. ¿Cuántos dicen amén? En el caso de Lázaro, la respuesta no llegó de inmediato, y eso provocó que la situación empeorara. O sea, cuando una persona está enferma y no se atiende, empeora. Eso fue lo que ocurrió con Lázaro, y Jesús sabía que eso iba a ocurrir. No es como que Él se ocupó en otra cosa y se me pasó y se me enfermó peor Lázaro. No. Dice el versículo 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar, del sueño. O sea, aquí vemos cómo los discípulos estaban centrados en el peligro. O sea, si vamos para allá, hay peligro porque procuran matarte, así que pues mejor, ¿para qué vamos? ¿Estás diciendo que está dormido? Pues está bien, que siga durmiendo y que se recupere. A veces con unas horas de sueño nos recuperamos, ¿no? Y es la solución que ellos presentaban. Lo que estaban mostrando ahí ellos era pues que desconocían cosas, les faltaba información. Y cuando yo leo esto, pienso en mi incapacidad, no sé tú, pero en la mía, para entender en su totalidad el tema de las sanidades, el tema de los milagros. Yo a veces batallo para entenderlo, porque digo, ¿cómo es? O sea, el Señor Jesús obró de esta manera con esta persona, pero esta otra persona, pues también fue distinta la situación. Y el Señor sanó a personas que ni nos imaginamos. Pero no tenemos que entenderlo todo, simplemente debemos de creer. ¿Cuántos dicen amén? O sea, a lo mejor tú dices, no, yo no entiendo toda la teología de sanidades y milagros. Cuando la entienda, entonces la voy a aplicar. No tienes que entenderlo. Simplemente creer en que el Señor Jesús sigue sanando y quiere usarte a ti, quiere usarme a mí para sanar a los enfermos. Versículo 14. Entonces les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Primero les dijo duerme, usando un eufemismo. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, la situación empeoraba más. O sea, murió Lázaro y ya llevaba días de muerto. Ahora Lázaro, su situación entraba al terreno de lo imposible. Porque antes estaba enfermo y bueno, había solución, era posible que él fuera sanado o que se recuperara. Pero ya ahora que había muerto y que tenía varios días, la situación era ya imposible. Versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Y este parece un detalle, pero también tiene algo para aplicar en nuestras vidas. Vemos que los amigos de Jesús, Marta, María y Lázaro, eran apreciados por muchos. O sea, era un velorio en donde había mucha gente. Estaban ahí acompañándoles. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Bueno, algunos critican a esta mujer por lo que le dijo al Señor. Y dicen, no, le está reclamando. Miren, pensemos en que esta mujer era una mujer que estaba en dolor. Y cuando estamos en dolor, y más por la pérdida de un ser querido, pues como que no pensamos mucho en lo que estamos haciendo o diciendo. ¿Te ha pasado eso? O sea, a veces no tienes ni cabeza para pensar en otras cosas. Estás centrado en el problema. Y esta era la situación de ella. Yo más bien prefiero verlo de otro modo este versículo. No como a una mujer reclamándole a Jesús, sino como a una mujer hablando con fe. Creyendo en que si el Señor Jesús hubiera estado allí, Él hubiera sanado a Lázaro. ¿Por qué? Porque es misericordioso y porque es poderoso. Más bien está declarando de eso. Ella sabía que todo lo que Jesús le pide al Padre le es concedido. Él es nuestro intercesor perfecto. Dice el versículo 22.
Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Es una declaración de poder, no es tanto un reclamo. A continuación vamos a ver una realidad para nosotros los creyentes. Dice el versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Allí Jesús está diciéndole a Marta que su hermano iba a resucitar literalmente. O sea, que allí mismo Lázaro se iba a levantar, iba a hablar con ellos. Es lo que Jesús le estaba diciendo. Pero Marta no tenía eso en mente. A pesar de que ya había resucitado al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, sabemos estas situaciones, ¿no?, que Jesús ya había hecho, pero ella no pensó en eso. Ella tenía en mente la realidad de que los creyentes resucitaremos en el día postrero. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento, desde Deuteronomio 12:2, vemos esta realidad. Y Jesús también lo enseñó. Veamos el capítulo 5 de Juan 5. Vamos allí, Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Miren, esto es lo que Jesús les dijo. Y debemos pensar en esto. Nosotros los creyentes no morimos. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna. ¿Tú creíste en Jesús? Dice la palabra que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. O sea que no hay muerte para nosotros. Y tú dices, ¿cómo? Pero si mi familiar cristiano acaba de fallecer. Bueno, ¿qué ocurre ahí? Tu familiar, mi amigo, amiga, quien haya fallecido, están durmiendo en realidad. Y cuando eso ocurre, cuando un creyente duerme, la enfermedad termina para ese creyente. Ya se acabó el dolor, se acabó el sufrimiento, se acabaron las quimioterapias. Ahí sí podemos decir que descansa en paz. Está durmiendo. Y aquí podemos afirmar la realidad de que el Señor va a sanar a todos sus hijos. A uno los sana de este lado de la eternidad, donde estamos nosotros, y a otros decide sanarlos del otro lado de la eternidad. Pero nadie se queda sin sanidad. Lo mejor de todo es que los creyentes que dormimos, vamos a despertar un día. Vamos a despertar al oír la trompeta, como dice 1 Corintios 15:52. Despertaremos. ¿Has escuchado tú ese refrán que dice, todo es seguro menos la muerte? O sea, todos tenemos segura la muerte, algo así, ¿no? Ese es el punto del refrán. Todos nos vamos a morir algún día. Eso dicen, ¿verdad? ¿Tú lo crees? Todos nos vamos a morir algún día. ¿Tú crees eso? Ay, como que no los oigo muy seguros. Pues no, la palabra dice que algunos no veremos la muerte. Es lo que dice la palabra. Dice que seremos arrebatados. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, no veremos la muerte. Entonces no es cierto que todos nos vamos a morir. Yo espero no ser de esos, ¿verdad? Espero ser de los que seamos levantados y arrebatados. Al oír la trompeta, vamos a despertar. Y todo esto es posible por Cristo Jesús, a quien nosotros estamos celebrando en esta fiesta de adoración, de alabanza, en este culto. Juan 11:25, sigamos en la historia de Lázaro. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Les pregunto a ustedes, ¿creen esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Aquí podemos ver que ella era realmente una hija de Dios. Ella no veía a Jesús únicamente como su amigo. Hay quienes solamente quieren ver a Jesús como su amigo, solo recibir beneficios. Y bueno, a veces los reciben. Pero ella no le veía únicamente como su amigo. No lo veía únicamente como un maestro, alguien de quien aprender cosas buenas. O como alguien con poderes especiales. No, él lo veía como el Mesías, como el Señor, como Dios mismo. Aún en medio de su tristeza, María creía en Jesús.
Así que si tú estás triste hoy por una pérdida, por un familiar enfermo, sabes, no dejes de creer en Jesús. No dejes de creer en su poder, no dejes de creer de que Él está obrando en medio de esa situación. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Gracias, Señor. Van a venir enfermedades a nuestra vida, van a venir aflicciones, muchas, dice la palabra. A lo mejor hasta la muerte de algún ser querido, pero sigamos firmes, creyendo que el Señor Jesús nos dio vida eterna. Y eso es lo que nos mantiene de pie. Cuando tenemos esos encuentros con Jesús, así como el que tuvo esta mujer con Marta con Jesús, tomamos fuerzas para consolar a otros. Y es mi oración que a través de la lectura de este pasaje bíblico, de esto que estamos estudiando, que tú puedas recibir también fuerzas para consolar a otros que están en una situación similar o peor a la tuya. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, a su hermana, ya después de haberse encontrado con Jesús, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Había esperanza en ella. El que es la resurrección y la vida le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Lo había oído de él mismo, ¿te imaginas? Así como Jesús llamó a María, constantemente nos está llamando. Constantemente te está llamando a ti, me está llamando a mí. La pregunta es: ¿iremos a su encuentro? Versículo 29. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Versículo 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Aquí vemos un acto de adoración en las Escrituras. Ella tenía allí mismo a Jesús, estaba pasando por un momento de aflicción, estaba llorando a su ser querido, pero eso no le impidió que adorara a Jesús. Y en esa actitud de adoración, en ese acto de adoración, ella le dice: Señor, no a manera de reproche, porque le está adorando: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, porque sé que tú eres poderoso y sé que tú eres misericordioso. Versículo 33. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Miren, cuando leemos estas cosas debemos de pensar en que Jesús es Dios, siempre ha sido Dios, en que Jesús, como Dios, conoce y conocía todas las cosas. O sea, Él sabía lo que iba a hacer, Él sabía lo que iba a ocurrir, Él sabía que Lázaro se iba a levantar, iba a salir de la tumba. Pero algo que a mí me maravilla de todo esto es que el Señor no es mecánico, ni era mecánico. Es como que bueno, ya sé lo que va a pasar. No, ve la situación, ve alrededor y sigue haciéndolo, sigue viendo alrededor de nosotros, entre nosotros, y se sigue conmoviendo. Tras mirar a María desconsolada llorando y a los que estaban con ella, dice el texto que se estremeció en espíritu y se conmovió. Y Él sigue conmoviéndose de nuestra situación. Él sigue interesándose por nuestro dolor, por tu dolor. Y esa es una expresión muy fuerte, semejante al enojo. Pero Jesús no estaba enojado con María, no estaba enojado con los que estaban acompañándola. Más bien estaba estremecido por el pecado. Él veía la condición de los que estaban allí y se estremecía porque Él decía: todo esto ha sido producido por el pecado. El pecado introdujo la muerte y con ello la enfermedad y todos los males que nosotros podemos experimentar. En el fondo, en el trasfondo es y son por el pecado. Pero todo eso el Señor lo iba a llevar en la cruz tiempo después. Versículo 34, dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y el Señor les está pidiendo que lo lleven hasta el mismo lugar en donde estaba el cuerpo de Lázaro. ¿Por qué? Porque Él deseaba involucrarse e involucrar a todos en aquello que iba a suceder. Y aquí está atrayendo la atención. Algunos dicen: ¿por qué no oran? Si oran por los enfermos, ¿por qué oran delante de todos? Pues Jesús lo hizo. Provocó situaciones para que todos vieran lo que iba a ocurrir. Versículo 35, Jesús lloró. Y aquí vemos en este versículo tan cortito
la humanidad del Señor Jesús. Él tenía emociones y a pesar de saber, como dije, lo que iba a ocurrir, estaba llorando con los que lloraban. Así lo dice la palabra en Romanos 12, ¿no? Dice, llorad con los que lloran. Que podamos empatizar con ellos, porque como dije, Él no es mecánico. A pesar de que iba a demostrar que Él es la resurrección y la vida, claramente podemos ver que fue movido por su compasión, fue movido por su amor, los cuales no han cambiado. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y ese es un momento muy emotivo. Es de las pocas veces que vemos a Jesús llorando. Pero aún en medio de este momento emotivo, ¿te imaginas? Todos llorando, Jesús llorando. Vemos aquí a personas escépticas, a personas incrédulas, a personas incluso mofándose y burlándose. Y algunos de ellos dijeron, ahí están, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Ellos pensaban que la situación que había ocurrido se le había salido de las manos a Jesús. Y decían, pues anda por allá sanando a todos, mira, se le murió el amigo. No pudo, se le salió de las manos. A manera de burla. Qué terrible, ¿no? Que en medio de un momento de aflicción, de dolor, de sufrimiento para otros, estén algunos por allí burlándose, riéndose. Y son las palabras de aquí del versículo 37, suenan como a las burlas que algunos que no creen que el poder de Jesús siga vigente el día de hoy y que el Señor use a creyentes para poner las manos sobre los enfermos y que estos sanen. Palabras que ellos dicen. Te leo algo que escribió alguien por ahí, de estos. Dice, vayan a los hospitales y sanen a todos. Si de verdad tienen el poder de Dios, ¿por qué no sanan a todos? Manden sus pañuelos y prendas para sanar a los enfermos. ¿Acaso no sean eso los apóstoles? ¿Te imaginas? Estoy hablando de cristianos, burlándose de otros cristianos que creemos en que el Señor Jesús puede sanar. A pesar de las burlas, el Señor no se contuvo, siguió conmovido. Y es lo que debemos de hacer tú y yo, pasar por alto a las burlas y lo que digan otros y seguir sensibilizados por la situación de otros. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Aquí vemos al Señor Jesús dando esta orden a todos los que estaban allí. Era una orden, por cierto, completamente fuera de lo normal. O sea, si el burlarse de estas personas era algo que salía del protocolo, lo que hace Jesús va todavía más allá, ¿no? ¿Te imaginas? Decir, abran el féretro del muertito y saquen al muertito. O sea, suena como rarísimo. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y es que a Marta le daba pena que Jesús viera el cuerpo de Lázaro descompuesto y oliendo mal. Además, para un judío era algo inaceptable. Pero en medio de esa descomposición, el poder del Señor Jesús se iba a manifestar. ¿Tú crees que eso puede ocurrir el día de hoy? En medio de una situación que estés viviendo descompuesta, que ya hiede, ¿tú crees que el poder del Señor pueda manifestarse allí? Yo lo creo. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pobres de los que se burlan, ¿no? Pobres de los escépticos, porque difícilmente, y no digo imposible, porque algunos aún sin creer ven milagros. Pero los que no creen difícilmente verán la gloria de Dios. Mira, desde el momento en que Jesús le dijo, atrás, unos versículos atrás, tu hermano resucitará, ya se lo había dicho el Señor. Desde ese momento, Marta debió haber creído. ¿Cuántas veces no escuchamos algo de parte de Dios? Y por las circunstancias o por nuestra necedad, qué sé yo, no lo tomamos en cuenta y seguimos ahí llorando. Pero el Señor ya nos prometió que va a cambiar la situación y nosotros seguimos ahí lamentándonos. Ay, ¿por qué me pasó esto? Ay, a lo mejor es por esto. Y empezamos a inventar cosas. Y el Señor, ya te dije que voy a cambiar la situación. Ya te dije que esta enfermedad no es para muerte. Bueno, desde allí Marta debió haber creído. Durante el tiempo que Jesús había pasado con ellos, Marta, Lázaro, María fueron testigos del poder del Señor. Y una y otra vez fueron enseñados a creer, así como tú y yo. Somos cada vez que somos expuestos a la palabra, somos instruidos a creer, pero la fe de ellos en ese momento no se estaba ejerciendo, no estaba poniéndose en práctica. Y eso es algo que no ha cambiado.
El Señor sigue diciéndonos, cree para ver la gloria de Dios. Es lo que sigue diciéndonos el Señor. Si Él es la resurrección y la vida, si Él nos va a resucitar en el día postrero, ¿será capaz de levantar un muerto de la tumba aunque ya huela mal? Tú lo sabes porque ya lo leíste. Creíste porque ya lo leíste. Pero no hay nada imposible para Dios, mis hermanos. Nada imposible hay para Él. Él siempre espera que los que hemos creído en Él para salvación, creamos en todo. Y ese es el asunto, que algunos dicen, no, bueno, yo ya creí para salvación, ya soy salvo, por gracia, amén. Y fuimos pasados de muerte a vida eterna, de muerte eterna a vida eterna. Y a veces dudamos de cosas que el Señor puede hacer, cosas mínimas. Si ya nos salvó de la condenación, ¿no podrá hacer algo en nuestra situación? Estoy seguro que sí. Los que oyeron la orden de Jesús, sí creyeron, porque obedecieron. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Aquí en este pasaje podemos ver que el Señor ya había orado al Padre y ahora le agradece al Señor por haberle oído. ¿Tú eres de los que le agradecen al Señor cuando nos oye? Gracias, Señor. ¿O eres de los que reciben el milagro y se van y no regresan hasta que necesitan algo? Aquí podemos ver que el Señor Jesús le está agradeciendo al Padre por haberle oído. Él sabía que estaba en la voluntad del Padre levantar a Lázaro de entre los muertos. Y es que Jesús y el Padre son uno, y entre ellos no hay discrepancias. Él conoce la voluntad del Padre, Jesús. Y las oraciones del Señor son escuchadas por el Padre. Por eso Jesús le agradece antes de que el milagro ocurriera. ¿Sí lo ves? Todavía no ocurría el milagro y Jesús ya le está dando gracias. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y es que la voz de Jesús tenía toda la autoridad y sigue teniendo toda la autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Y tendrá siempre toda la autoridad. Por el poder de su palabra fueron hechas todas las cosas. Por eso pudo calmar la tempestad, multiplicar los panes y los peces, y ahora está hablándole a un muerto y llamándolo a salir de la tumba. Por cierto, con los muertos no se habla, ¿eh? No, dice la palabra, no invocarás a los muertos. Y no les escribirás en su Facebook porque ya no lo ven. Algunos le escriben a la persona que murió en su Facebook, pero pues no te lee. Si es hijo de Dios, está durmiendo, descansando en el Señor. No tenemos permitido hablarle a los muertos, a menos que les vayamos a decir, sal fuera, así como lo hizo Jesús. Él sí lo hizo. Asimismo, el Señor con voz de mando va a descender del cielo, y los muertos en Cristo oiremos su voz y resucitaremos primero, es lo que dice su palabra. Y el que había muerto salió atado de las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Qué te parece? El que estaba muerto salió tal y como estaba, oliendo mal, embalsamado, con el sudario en el rostro, ni veía bien, ni veía nada, yo creo. Y el Señor, todos estaban allí pasmados, y Lázaro todo con el sudario en la cara y todo embalsamado y queriendo salir, ¿no? Y dando unos pasitos y todos ahí viendo. Y Jesús por eso les dice, desátenlo, no se queden ahí viendo, ¿no? Déjenlo ir, desátenlo. Bueno, esto fue algo impresionante y no tenemos registrada la reacción de las hermanas, de Marta, de María o de Lázaro. ¿Por qué? Pues porque no es importante. Lo importante es que veamos a Jesús. Esto que Jesús hizo y todo lo que Él hace, lo hace para su gloria. Y podemos afirmar que su respuesta siempre es mejor que lo que nosotros le podamos pedir. Ella le pedía al Señor sanidad para Lázaro, pero el Señor tenía resurrección para Lázaro. Y eso mismo ocurre hoy, mi hermano, mi hermana. Sea cual sea tu petición, la que tú quieras, la más mínima o la más grande, impactante, la respuesta del Señor y lo que Dios tiene para ti es mejor. Alguien diga amén. Es mejor. Y es lo que ocurrió en esta situación. Marta y María querían que su hermano sanara, pero el Señor Jesús quería que vieran su gloria a través de la resurrección de su hermano.
Eso es lo que dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y estamos aquí ante este evento ya culminado, Lázaro habiendo resucitado, habiéndose levantado y todos ahí impresionados. Sí, es algo glorioso. ¿Cuántos anhelan ver cosas gloriosas? Bueno, para que algo glorioso así ocurriera, era necesario que Lázaro muriera. Era necesario que Lázaro enfermara. Y es en donde podemos entender ya del otro lado de la solución del problema. Esto era necesario que ocurriera. Y esta puede ser una respuesta para ti. En ocasiones vemos que las circunstancias no mejoran. Al contrario, empeoran. Sin embargo, el Señor tiene un plan. Simplemente creamos que su plan es mejor que el nuestro. Para ir concluyendo, es imposible para nosotros saber cómo va a ser el desarrollo del plan de Dios, hablando específicamente de la enfermedad. A lo mejor te dieron un diagnóstico que no esperabas y bueno, estás en incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo Dios, ya escuché que Dios tiene un plan, pero ¿cómo va a ser este plan? ¿Cómo va a ser parada a parada este plan? Es necesario que estemos atentos a lo que Él nos quiere enseñar cuando pasemos por la enfermedad. Cuando ya oramos, cuando ya insistimos, pero seguimos enfermos, debemos de estar atentos porque Él quiere enseñarnos todavía más. Busquémosle intensamente. De lo que sí podemos estar seguros es de lo que dice su palabra, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Mientras tanto, sigamos creyendo, sigamos orando, sigamos insistiendo, sabiendo que Él va a sanar a los enfermos de este lado de la eternidad o del otro lado de la eternidad. Y esto nos debe de llenar de ánimo. ¿Por qué? Porque tenemos la victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Él es la resurrección, Él es la vida. Y dice Romanos 8:38, versículo que estuvimos leyendo durante el Congreso de Jóvenes. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús amaba a Lázaro. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Jesús amaba a Lázaro. Lázaro amaba a Jesús. Experimentó la muerte, pero la muerte no le separó del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso mismo podemos esperar nosotros. La situación que nos está ocurriendo, así sea la muerte, no nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Absolutamente nada. Yo te invito a que te pongas de pie. Y si tú quieres experimentar esta seguridad, hoy el Señor hace un llamado a tu vida. Tú, amigo, invitado, sabes que eres especial para el Señor. Él te ama. Te ama tanto que dio a su Hijo en rescate por ti. Y si tú quieres tener esa seguridad que tengo yo, que tenemos la mayoría de los que estamos aquí, basta solo con creer y verás la gloria de Dios. ¿Creer en qué? Creer en que Jesús, a quien nosotros recordamos, murió por tus pecados, pagando el precio que era la muerte, la cual aquel que no cree experimentará. Él sí experimentará muerte y muerte eterna. Creer que Él se levantó de los muertos, y es lo que estamos recordando. Confesarlo con tu boca, que el Señor Jesús se levantó de los muertos, resucitó para darnos vida eterna. Y aquellos que hemos creído, experimentamos esta vida eterna y resucitaremos en aquel día. Cierra tus ojos. Señor, te ruego, Padre, por aquellos que no te conocen, por aquellos que el día de hoy han venido aquí creyendo que era una casualidad o un evento más, una actividad más para después seguir. Te ruego, Padre, que a través de tu palabra, que ha sido ampliamente leída el día de hoy, puedan ser movidos en su interior a través de tu Espíritu para darte respuesta y que puedan responder en fe a esta palabra de salvación, a esa palabra de esperanza, que no moriremos, sino que resucitaremos con Cristo. Y poder así vivir sin temor y poder vivir así en paz,
disfrutando del propósito que tienes en medio de nosotros y de nuestras circunstancias. Gracias, Señor. Me gustaría también hacer un llamado si aquellos que están enfermos y levantaron su mano quieren volverla a levantar, por favor. Todos los que tienen alguna enfermedad, la que sea. El Señor sanó desde enfermedades mínimas hasta resucitar muertos. Y si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú quieres levantar tu mano ahí y decir, a pesar de que me veo muy bien, no estoy bien de salud. Hay varias manos levantadas. No la levante el que no esté enfermo, por favor. Solo los que están enfermos. Queremos orar por ti. Ahora, tú que no levantaste tu mano, voltea alrededor de ti y fíjate si ves una mano levantada y muévete en fe y ora por esa persona enferma. Dice la palabra que el Señor reparte dones de sanidades y Él puede hoy darte un don a ti para que puedas sanar a esa persona en el nombre del Señor. Simplemente pídele al Señor, si puedes preguntarle la enfermedad que tiene, pregúntaselo y ora por él, ora por ella, respetuosamente. Señor, gracias porque tú nos oyes. Gracias porque tú sigues obrando en medio de nosotros. Vengo hoy a ti, mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano, restaurando y sanando todo mi ser. Dile una vez más. Jesús, vengo hoy a ti, mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano, restaurando y sanando todo mi ser. No sé por
¿Cuántos son más que vencedores? Gracias, Señor. Quiero adorar y bendecir, hacer tu voluntad. Mi corazón clama a ti, tu nombre proclamar. Adorarte a ti, Señor Jesús, es lo que quiero yo. Exaltar tu nombre santo y digno, adorarte a ti. Santo, santo, poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tu Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Tú eres el Señor que resucitó. Te quiero adorar y bendecir, hacer tu voluntad. Mi corazón clama a ti, tu nombre proclama. Adorarte a ti, Señor Jesús, es lo que quiero yo. Exaltar tu nombre santo y digno, adorarte a ti. Santo, santo, poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tu Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Santo, 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 poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tu Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Tú eres santo, digno de alabanza. Cantamos fuerte, santo. Vamos. Santo, santo, poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tu Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Santo, santo, poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tu Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Desde ahora lo confesamos, que tú eres el Señor, para gloria de Dios Padre. El león de Judá, es el Cordero de Dios. Cristo venció a la muerte, resucitando con poder. En la cruz ya venció,
públicamente exhibió a principados y potestades, y mis pecados él clamó. Es el león de Judá, es el Cordero de Dios. Cristo venció a la muerte, resucitando con poder. En la cruz ya venció, públicamente exhibió a principados y potestades, y mis pecados él clamó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria, y por medio de Cristo Dios nos ha dado la victoria. ¿Cuántos lo creen? Vencedor, Él es el Rey de Reyes. Vencedor, Él es Señor de señores. Jesús el Hijo de Dios, mi fe está puesta en Él, y por medio de Cristo soy más que vencedor. Estoy firme en su amor y ya no tengo temor. Si Él está conmigo, ¿quién es contra mí? Por su obra en la cruz soy libre de esclavitud. Soy una nueva criatura, ya no hay más condenación. Estoy firme en su amor y ya no tengo temor. Si Él está conmigo, ¿quién es contra mí? Por su obra en la cruz soy libre de esclavitud. Soy una nueva criatura, ya no hay más condenación. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria, y por medio de Cristo Dios nos ha dado la
el Hijo de Dios, mi fe está puesta en Él, y por medio de Cristo soy más que vencedor, vencedor. Él es el Rey de Reyes, vencedor. Él es Señor de señores, Jesús el Hijo de Dios, mi fe está puesta en Él, y por medio de Cristo soy más que vencedor. Él ha vencido al mundo, Jesús venció la muerte, ha roto mis cadenas, Jesús es el Señor. ¡Aleluya! Él resucitó con poder, dame la gloria. ¡Aleluya! Sí, el Señor. Hablaron los profetas acerca de aquel que por nosotros vendría a nacer en humilde aposento. Llegaron a adorarle, Verbo divino que encarnado fue. Aunque el pueblo es